pero llega un momento en el que en el 55 llega Fidel a México, exiliado de Cuba, después de que había estado 2 años en la cárcel a raíz de la toma de posesión del cuartel de Moncada y otro, el de Bayamo. Falla el intento para quitar a Batista y entonces lo hacen preso y después lo liberan después de 2 años por presiones populares y que el presidente Batista quería verse demócrata porque quiere hacer elecciones y cosas. Y finalmente se viene a México, llega en julio y en esas fechas conoce a don Antonio del Conde. Inclusive, este es su libro que escribió don Antonio del Conde. Este nos lo regalaron en 2016. Lo mandó a editar una comisión de amistad México-Cuba del Congreso de la Unión. Entonces, ellos lo editan y lo regalan ahí en el... ¿Qué tal, licenciado? Es la Grupo de Amistad México-Cuba de la 53 legislatura del H. Cámara de Diputados. Y la diputada Marisela Contreras Julián vino en ese evento y lo regalaron. Yo por poquito me quedo sin, por andar tomando siempre fotos. Ya se acabaron los libros. Afortunadamente esa vez había invitado yo a mi cuñada y ella tomó 2 libros, uno para ella y otro para mí. Esa vez la invité porque para que diera ella la plática, ella que fue la protagonista del regalo de la gorra del comandante Fidel en 1988. Entonces, aquí en el libro dice, a modo de presentación, dice don Antonio, ironías del destino, por una palabra mal dicha y en el momento menos oportuno, mi yate Granma pasó a la historia. ¿Cuál sería mi sorpresa que Alejandro, así conocían a Fidel en el ambiente del movimiento, que también era Fidel Alejandro? Exactamente a mis espaldas, allá en Santiago, me preguntaba qué era ese barco. Un poco sorprendido porque realmente no me había dado cuenta que me había seguido. Le contesté que era un barco que había comprado en abonos, que pensaba arreglarlo poco a poco porque estaba en muy malas condiciones. Pero antes de que me incorporara me dijo, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Don Antonio había conocido a Fidel en la armería que tenía en México. Don Antonio, mexicano, nació en Nueva York, pero de padres mexicanos. Entonces, a la edad de 7 años ya lo traen a México. Él no sabe español, solo lo meten en una escuela mexicana y con el tiempo pues él aprende y se queda por acá. Su papá tenía varios negocios, entre ellos la armería. Pero cuando don Antonio tenía 24 años, en un accidente muere su papá y él se hace cargo de los negocios del papá. Y cuando Fidel llega a su negocio ahí en la calle de Revillagigedo, en la Ciudad de México, pues lo conoce, desconcertado por la manera en que llega Fidel y que al final empieza a colaborar con él. Por cierta intuición, considera que es importante el personaje, que le pide unos mecanismos bellos de armas y a partir de ahí. Y después le sigue surtiendo de armas, colabora en otras actividades en la Ciudad de México de manera secreta, ¿no? Se andaban en ese movimiento. Y alguna ocasión pasan por Tuxpan para darle buenos precios en las armas. Él las compraba en Estados Unidos y las transportaba por tierra él directamente. Alguna vez que pasa a Tuxpan, cruzando en el Chalán, se da cuenta que por ahí está el yate. Pregunta y le dicen que era de un americano, Robert Erickson, que vivía en México. Y lo va a ver y hace un primer trato con él, pero con la intención de comprarlo para él. Pero ya después, pues Fidel se da cuenta. Una vez que vinieron, él decía, don Antonio, en su libro, que originalmente había contratado a una persona para que le fuera arreglando el barco. Pero cuando Fidel se da cuenta, porque cuando él se va, cuando están cruzando, le dice a Fidel que lo espere,
pero Fidel lo sigue y es cuando se da cuenta que ya el yate por ahí estaba en un varadero aquí del lado de Santiago. Entonces, pues es cuando sale este pasaje, ¿no? Si usted me lo arregla en este. Y es cuando don Antonio también contrata, él dice en su libro, más obreros tuspeños. No menciona nombres, pero aparentemente es ahí donde contrata a mi papá. Mi papá llegó aquí a Tuxpan en el 47 de Tampico, al Chalán. Trabajaba con don Antonio Guevara, que era el dueño del Chalán que cruzaba aquí en esta calle, aquí en Garizurieta, hacia la Nacional. Después ya lo pasaron a Jicotenca, la bajada del hospital, hacia arriba Palacio. Entonces, mi papá, hay una foto que tengo, que mi papá está aquí cuando estaba todavía en el mercado. Entonces, ya mi papá es del 47, ya había llegado por acá. Cuando Paca